Hola Sapien, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de ciberseguridad de su podcast Cyber Sapiens. Con ustedes Gustavo Rodríguez, Gilberto Serrano y Daniel Aguayo. Pues para nosotros es un placer estar con ustedes, ya que estaremos tocando un tema que queremos crear disrupción en diferentes ámbitos de la ciberseguridad. Porque este tema se titula Desencriptación de Ransomware. Y muchas de las personas o expertos en ciberseguridad creen que esto es imposible. Si no se tienen las llaves que publican los hackers para hacer el descifrado, que ya han capturado a los ciberterroristas, dicen, no, eso es imposible, no se puede hacer. Pero déjenme decirles que esto es posible y vamos a estar explicando cómo es que 3 Ingeniería trabaja estos servicios. Pero bueno, antes de entrar en todo esto, ¿qué es el ransomware? ¿Qué podemos entender por el ransomware, Dani? Pues el ransomware prácticamente es un software malicioso que encripta datos o accesos a sistemas, ¿sí? Y aparte de encriptarlos, pues pide un rescate para poder liberarlos. Como ¿sí? un secuestro. Es un secuestro prácticamente de información. Ok. Perfecto, muy bien. ¿Qué opinas, Gil? Sí, digo, ya tuvimos un episodio, ¿no? Recuerden sobre ransomware, ¿no? Digo, obviamente aquí estamos haciendo la remembranza porque estamos con el antídoto, ¿no? Que es la desencriptación de ransomware, ¿no? Que, pues, como bien dijiste, ¿no? Muchos de los sapiens se están preguntando, esa es una falacia, ¿no? No la creo. ¿Qué se fumaron? ¿Qué se fumaron? ¿Qué onda? ¿No? Nos están vendiendo humo, ¿no? Como mucho en internet. Sí. Obviamente aquí vamos a hablar de la desencriptación de ransomware cuando no tiene las llaves, como tú dices, ¿no? Porque todos pues, decimos que fácil, pues las bajo de internet, las que ya están también desencripto, ¿no? Sí. Pues sí, aquí estamos hablando cuando no las tienes. Correcto. Y bueno, ¿cómo nosotros empezamos a trabajar? Porque obviamente dicen, oye, ¿tú en qué parte entras de la parte de respuesta ante incidentes? Porque es un incidente. Definitivo. ¿En qué parte entras? Nosotros entramos en la parte de forense digital cuando ya trabajaron el incidente y estamos en la parte de querernos recuperar, ¿no? Esta parte de desencriptación de ransomware, nosotros necesitamos algunos datos para poder trabajarlo. Primero, necesitamos poder identificar qué tipo de ransomware es. Y lo identificamos con una muestra de la nota de rescate. Correcto. Y lo identificamos con una muestra de un archivo cifrado. El archivo cifrado es el que trae la extensión extraña que pueden ver en su directorio ahí de sistema operativo, en Linux o Windows. Y les dejan ahí una extensión al final de los archivos. Si es un archivo de Word, dice docx. La extensión del ransomware, ¿no? Este es el archivo cifrado. Ocupamos esto y nosotros les decimos cosas muy importantes como las capas de cifrado, el tipo de ransomware, el algoritmo de encriptación que utilizaron y sobre todo en este primer correo, bueno, me voy a adelantar un poquito, les decimos cuántos días y cuánto les costaría hacer la desencriptación de ransomware. Pero bueno, vamos a entrar más a detalle cómo llevamos este proceso, que son 3 pasos fundamentales para que los sapiens puedan entender desencriptar la data. ¿Quién me comparte cuál es el primer paso que hacemos nosotros, no? Sí, bueno, ya empezaste por ahí un poquito a comentarlo. El primer paso sería el prediagnóstico, que es lo que comentaba ya de empezar a decirles qué tipo de ransomware es, y el nombre y todo eso, ¿no? Pero es, digamos, por llamarlo de alguna manera un diagnóstico superficial, por eso es de que se llama prediagnóstico. Luego lo que sigue es hacer ya un diagnóstico más detallado. El paso número 2. Que es el paso número 2. Dijiste que eran 3, ¿no? Pero antes de eso, si quieres comentar, ¿cómo es que les hacemos llegar este prediagnóstico? Ok. Bueno, obviamente pues tenemos la comunicación con los afectados, con los clientes, y es a través de correo electrónico, ¿no? Y a través de un reporte oficial les hacemos llegar el diagnóstico que obtuvimos de la muestra que nos enviaron, ¿no? Que la que comentaste tú ahorita. Correcto. Y como segundo paso estábamos diciendo... Que sería lo que es el diagnóstico detallado, ¿no? Que donde ya lleva un poquito más de tiempo y donde somos más específicos digamos, en las capas de descifrado que trae. Esto para hacer saber al cliente, en este caso, lo que hablábamos también en otros episodios, ¿no? Cuánto tiempo se llevará estimado hacer esa recuperación o liberación de los archivos, ¿no? Porque va a depender mucho, en este caso, de la cantidad de capas de cifrado que tenga los archivos, ¿no? Sí, correcto. Bueno, como ustedes saben, el ransomware es un cifrado asimétrico y comparten 2 llaves, que es la llave pública y la llave privada. Sí. Cuando estamos hablando nosotros de quién tiene la llave privada, esta llave privada la tienen los usuarios en sus computadoras y la llave pública la tiene el hacker. Entonces nosotros hacemos ese cálculo matemático
para poder saber cuál es esta llave pública. Implementamos diferentes algoritmos, que es la inteligencia que tenemos nosotros para calcular esta llave, y por eso decimos que aunque no esté publicada en internet, lo podemos recuperar. Pero es un proceso muy artesanal. En la parte desde el diagnóstico hasta la recuperación, quisiera que aquí Buen Dani nos ayudara a explicar cómo nosotros podemos llevar este proceso artesanal y cuántos días nos tardaríamos, ¿no?, en poder desencriptar estos datos. Bueno, se hace ese proceso básicamente consiste en localizar el algoritmo que va a descifrar los datos a través de procesamientos de máxima capacidad, ¿sí? Para identificar precisamente esa llave y que pueda desencriptar los datos finalmente o permitir el acceso, ¿no?, de la información. Pero pues, se le manda, en este caso al cliente, se le manda un reporte con el detallado de las capas de cifrado y demás. Pero son los primeros pasos, ¿no? A lo mejor no me entender. A lo mejor no. Hablo de la parte de cuando ya le desarrollamos el diagnóstico y le estamos diciendo en el reporte cuántos días vamos a tardar en descifrar los datos. ¿De qué depende? Bueno, depende del nivel de... Bueno, corríjanme ustedes, ¿no? Porque ahora sí que ustedes son los expertos, pero creo que depende del nivel de procesamiento, la complejidad para resolver el algoritmo que nos va a permitir desencriptar los datos. Si tiene muchas capas, pues evidentemente el nivel de procesamiento es más fuerte, se requiere más nivel de procesamiento y por tanto dura más días. Puede durar una recuperación de ¿un promedio? Un promedio de una semana podría ser, pero en casos ya más extensos, más complicados, podría llevarse hasta 15 días, pudiera ser, ¿no? Que es nuestro promedio, ¿no? Que es nuestro promedio. Nosotros duramos, y es oficialmente el dato que arrojamos, son 15 Correcto. días en la recuperación. Y bueno, aquí voy a agregar nada más que en la parte de la recuperación de la información, o desencriptación de la información, mejor dicho, implementamos alrededor de 470 servidores en la nube. Y lo que hacen los algoritmos de ingeniería inversa es poder hacer ese cálculo mucho más rápido, ya que trabajamos con fuerza bruta. Correcto. Y si lo haríamos normal, con equipos de cómputo normales, esta fuerza bruta, pues tenemos años, ¿no? Años y cientos de años. Es por eso que arrojamos todo ese poder de cómputo gigantesco para poder descifrar los datos. Que esos dos factores, la complejidad del cifrado y el poder de cómputo que se va a utilizar para desencriptar la información es lo que va a determinar, el tiempo y el costo, ¿no? Definitivamente. Sí, el promedio son 15 días. Son procesos muy artesanales porque, por ejemplo, siempre me preguntan los clientes, oye, Gustavo, si ya tienen identificado un ransomware y lo tienen descifrado, ¿no sería mucho más rápido porque ya tienen las llaves? Le digo, pues lógicamente sí. Sin embargo, cuando tú piensas que son cifrados únicos y que dependen mucho del equipo, del tiempo, y son llaves que solamente se manejan para ese momento, aunque sea el mismo tipo de familia o el mismo tipo de ransomware, se debe hacer el cálculo matemático para hacer el descifrado. Correcto. Sí. ¿Sale? Que de hecho eso también se da, por ejemplo, en una organización donde se les encriptó más de un servidor, por decirlo así, entonces nosotros hacemos un diagnóstico por servidor, ¿no? Porque ellos pueden pensar, no, pues ya me diagnosticaste el primero, el segundo, pues es seguro que es el mismo, ¿no? ¿Para qué me vuelves a otro diagnóstico? Sí. Pero se tiene que hacer, ¿no? Porque no necesariamente, como bien mencionas, va a ser lo mismo. O sea, pudiera ser o no pudiera ser, exacto, ¿no? Pero se tiene que hacer finalmente el proceso de diagnóstico, sí o sí, ¿no? Sí, entonces es bien importante que sepan esto. Hay una dudita que yo tengo, ¿por qué no se debería pagar el rescate? Digo, nosotros trabajamos y nunca tenemos un contacto con el ciberdelincuente, ¿verdad? Claro Digo, no. Para que quede claro, ¿por qué no se debería pagar el rescate, no? ¿Por qué no recomendamos? Es decir, ¿por qué no se van con el cibercriminal en vez de con nosotros, no? Sí, oye, me ha pasado clientes, sueltamente, que como dice Gilberto, que prefieren que por los tiempos se vaya le pago al cibercriminal para obtener más rápido la información y volver en línea, ¿no? Pero me imagino que aquí Gil va a tocar temas importantes de por qué no se debería hacer. Bueno, antes de eso traigo una estadística que dice que es el 92% de las empresas que pagan un rescate nunca reciben su información descifrada. Y eso es bien crítico y es bien importante que los sapiens lo sepan al momento de pasar alguna situación, que no negocien, ¿verdad? Es una recomendación. O sea, el 92% de los que pagan no reciben su información descifrada, ¿no? Correcto.
se va todo el carajo, ¿no? Y bueno, es una estadística muy alta, ¿no? Entonces, sí, volviendo a tu pregunta de por qué no se deberían ir a negociar con el cibercriminal, pues esa es una de ellas, ¿no? O sea, no hay una garantía de que vayamos a recibir la información. Y otra, pues estamos fomentando, ¿no? O sea, se convertiría en fomentar el cibercrimen y aparte, a lo mejor ese dinero que se les está pagando, pues sirve para... ¿cómo se dice? Como recursos, pues, para seguir haciendo más ataques. Totalmente. Sí, nosotros seguimos fomentando que esa parte del cibercrimen sea rentable para ellos y sea un negocio, porque mientras se sigan cifrando la información y tú sigas pagando, ellos siguen encriptando y haciendo modelos más rentables de negocio como el ransomware as a service, ¿no? Ahora, cualquier persona que no tenga ningún conocimiento en informática llega, entra a un portal, hace el pago y obtiene un ransomware que puede lanzar y obtener un beneficio. Sí, claro. Esto es... Por ejemplo, claro, perdón que te tome la palabra, Tavo. Por ejemplo, la analogía que yo he pensado y hago es de que en Estados Unidos es de los países que menos secuestro, hablando de secuestro de personas, tiene. ¿Por qué? Porque en cuanto hacen el secuestro, tienen contacto con las personas y las autoridades se dan cuenta, bloquean cuentas, bloquean accesos a dineros de inmediato. Entonces ya no es un negocio. Ahorita los criminales lo saben. Los criminales lo saben. Y en este caso, no pagar el rescate a ellos, les matas el negocio. No, totalmente. Básicamente. Bueno, ¿no? Siguiendo con el tema de desencriptación de ransomware, hay páginas que nos pueden ayudar a poder detectar información muy básica y se las vamos a compartir. Espero que nunca les pase y que toquemos madera, pero si les llegara a pasar, esta información les va a servir. Hay páginas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, es stopransomware.gov con la V. Pueden entrar a esta página y seguir las mejores prácticas de detección de ransomware, de descifrado de ransomware, o está la de ID Ransomware también. Pueden checarla ahí a través de Google y se van a dar cuenta cómo poder detectar información muy básica. Y eso les sirve como herramientas de diagnóstico. Obviamente en el tema de ransomware hay que ser muy, muy cautelosos. Y en un episodio anterior hablamos cómo funcionaba el ransomware. Hoy en día pues estamos hablando de cómo desencriptar la data y nosotros desencriptamos ransomware aunque sea día cero. Correcto. Es muy importante, ¿no? Porque a fin de cuentas, a diferencia de un cifrado bajo nivel como BitLocker, como Vault, que tarda muchísimo tiempo en hacer el cifrado de los datos, si es un cifrado bajo nivel, el ransomware se le llama cifrado alto nivel, donde nosotros ciframos ciertas partes y es muy rápido la encripción. Pero eso hace que sea posible la desencriptación. Nada más aquí el truco está en poder obtener esa llave para poder desencriptar los datos, ¿no? Correcto. Y bueno, yo iba a comentar, ¿quiénes pueden desencriptar ransomware? Porque es una pregunta, hay unas anécdotas que quisiera que dejáramos para el final, ¿verdad? Por ahí que debemos de comentar, pero ¿quiénes pueden desencriptar ransomware sin las llaves? O sin negociar con él. O sin negociar con el cibercriminal. Bueno, ahí ya no sería que ellos lo hacen, lo hace el cibercriminal, ¿no? El que está desencriptando. Exactamente. Eso no tiene chiste. Sí, no tiene la pregunta porque dije, bueno, el cibercriminal lo puede hacer, pero digo, nosotros también, pero ¿cómo enfocar la pregunta? Fuera de él, o sea, fuera de él, ¿quién lo podría desencriptar sin en el ambiente de tecnología ética, ¿no? Pues ahora sí que muchos lo pueden intentar, pero es muy remoto, muy baja la probabilidad que lo puedan realizar, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Afortunadamente somos de la empresa, de los pocas empresas que nos podemos jactar, que podemos hacer un proceso de ese tipo, ¿no? Me la quería dejar para el final, pero ahorita que dice... Bueno, nosotros tenemos relaciones en ciberseguridad en todo México. Y por lo menos en el ámbito de ciberseguridad en México, yo por lo menos no conozco una empresa que pueda desencriptar ransomware. Yo tampoco. En México. Sí, yo tampoco. Y esas personas que también se mueven en México e internacionalmente nos dicen que por lo menos en México no hay una empresa que se dedique profesionalmente a desencriptar ransomware. Correcto. Y bueno, me iba a dejar las anécdotas para el final, pero voy a arrancar con una vez. Me acuerdo cuando fuimos, no sé si pues, se van a acordar, cuando fuimos a Guadalajara a un evento de una marca importante de ciberseguridad. La que me hice con la F. Ándale, ese mero. Recuerdo que haciendo networking nos acercamos con unas personas, unos ingenieros por ahí, precisamente para tratar de promover el servicio, ¿no? En ese momento estábamos trabajando y promoviendo el servicio. Y me acerqué con unos ingenieros de ahí de muy alta reputación en Guadalajara y les comentamos, me acuerdo que abrí la plática yo, estábamos nosotros, ¿no? Abrí la plática donde pues, empezamos a romper el hielo y les comentamos
del tema del ransomware, les comentamos que lo podíamos descifrar y se rieron, no a carcajada, pero creo que se la evitaron, ¿verdad? Y recuerdo que, pues, incrédulos siendo del área, porque precisamente buscan en internet y no encuentran empresas que puedan recuperarse o recuperar datos o descifrar datos, ¿no? Sin embargo, pues aplica ese dicho, ¿no? Que dice que recuérdenme ustedes, pero hay una frase que incluso no me quiero meter con cuestiones de religión, pero nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Sí, correcto. Entonces, efectivamente, pues somos mexicanos y algunos vienen de Tijuana, los cuates, y nosotros somos una ciudad bien grande. Digo, y es cierto, la verdad, ahí hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, nosotros traíamos la solución en las manos y se rieron. Y bueno, voy a contar inmediato otra situación que también, en este caso, fue distinta, que actualmente un cliente, no era cliente de nosotros, hoy es cliente de nosotros por la cuestión de que le apoyamos con el tema del ransomware. Y recuerdo, no era cliente de nosotros trabajamos sistemas administrativos. ¿No era cliente o no era pero, cliente? Perdón, claro, me regreso un poquito. Okay. Era un cliente de nosotros en la parte de sistemas administrativos. Okay. ¿Sí? Sin embargo, en tema de ciberseguridad no era cliente. Entonces, recuerdo que el gerente de la planta pues nos comenta y nos habla, oye, veo que hay rescate de recuperación de datos a través de desencriptación de datos a través de sus servicios. Y le comentamos, sí, vimos el caso, para no hacer el cuento muy largo o más largo, pero sí se puede, dice, porque tengo un amigo que tiene empresa de ciberseguridad como la que tienen ustedes en tal lugar, y él dice que no se puede, y es mi amigo, estudió conmigo en la escuela y me dice que esto es un robo. Seguramente te quieren estafar, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, totalmente, sí, lo tengo en mi memoria como si fuera sido ayer. Bueno, pues así ese tipo de situaciones las hemos estado viviendo últimamente, y ya que les recuperamos la data, que las tienen en sus manos, pues cambia su opinión, y este cliente cambió su opinión a tal grado que hoy día de inmediato nos pidió remediaciones. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Y pues servicios de respaldo, servicios ya de antivirus de última generación, sus firewalls y muchas cosas por ahí, servicios administrados que tenemos con ellos actualmente. No solamente en México, sino también en las empresas que ellos tienen en Estados Unidos, porque es un corporativo internacional. Correcto. Sí. Pues como parte de valor agregado en la desencriptación de ransomware, también tenemos un servicio que es cuando se exfiltra la información. Así es. Cuando se exfiltra la información, dices, pues ya me encriptaron los datos porque pasaron las barreras de seguridad. Ya desencripté la data y volví a la operación. Pero ¿qué pasa con esa información que ya se fugó, que ya está en internet? Esta información, pues, está en muchos servidores, en la dark web, en la deep web. El servicio que tenemos nosotros adicional a la desencriptación de ransomware es poder dar de baja a esos servidores donde está tu información para que no esté pública. Entonces, esto te puede ayudar en caso de que encontremos algún dato, una cuenta de correo, un dominio, algo que haga referencia a tu información, se puede dar de baja ese servidor. Es muy importante que sepan que es un servicio adicional a la desencriptación de ransomware y que se deriva de la fuga de información. Que es como un complemento, ¿no? Es correcto. A todo esto, porque, aparte de sí, como tú dices, volver a la operación, pues es importante que la información no ande, pues, deambulando ahí por toda la red, ¿no? Y porque, pues, ¿qué se puede hacer con esa información, no? O sea, se pueden hacer muchas cosas, entonces, que pueden dañar aunque ya la empresa volvió a la operación, pero la reputación se puede dañar aún más, porque obviamente, nomás con el solo hecho de haber tenido un ataque de ransomware, de haber tenido la operación parada, no sé, ya con eso se afecta su reputación. Pues ahora que información que ellos tenían deambule por la red, pues no queda en buenos ojos, pues, ¿no? Ante el público, ante los clientes. Y un caso de ransomware, nosotros lo resolvemos en el tiempo que dijimos, pero cuando, ha pasado y nos toca que gente, personas que tienen su propio negocio, tema de soporte técnico, lo primero que hace el afectado es llamarle al que le da soporte técnico y les dice, ayúdame. El soporte técnico pues intenta hacer con herramientas que hay, busca en internet, no resuelve y sabes que perdiste tus datos. Uh-huh. Y ocurre mucho esto, porque no saben a dónde acudir. Pues. Sí, claro. Entonces es bien importante que no lo descarten, si lo están escuchando, que no lo descarten
y con todo gusto nosotros podríamos orientarlos de alguna manera. Sí, ¿no? y algo muy importante de que no nos pagan si no recuperamos o no desencriptamos la data. Ese los dejo como dato adicional. Pues no pierdan nada. Si ya está la data cifrada, pues no pierden nada. Tienen garantía total, ¿no? Así de seguros estamos que podemos desencriptar el ransomware. El 99% tenemos de garantía. 100 a 1, ¿no, Tao? Sí, hablas de la tasa de recuperación. La tasa de recuperación, sí, la tasa de recuperación es de 100 a 1. Donde ese 1 se puede recuperar el 70% de la información. Y la información no solo la desencriptamos, sino también la reconstruimos, porque muchas veces viene dañada la data después de un cifrado. O sea, lo quiere decir que de 100 casos, 99 seguritos los recuperamos y nada más en uno es parcial la recuperación de los 100. ¿Verdad? Digo, para que quede asentadito. Bueno, pues creo que ya no sé si quieran, ¿se les queda algo en el tintero? Pues no, la frase. Pues básicamente, sí, yo traigo la frase del día de hoy. Y pues antes de la frase, nada más invitarlos que nos sigan en redes sociales. Pues en todas ya, digo, por Facebook, Twitter, como nos encuentran. Para decirlas todas, ¿no? Sí, ya. Todas como Grupo Tracer y en Apple Podcast, Spotify y Amazon nos encuentran. Ahí nos encuentran como Cyber Sapiens, el podcast. ¿Sale? Y bueno, la frase de este episodio sería la siguiente. Desencriptar ransomware es el desafío técnico que transforma la desesperación en determinación. ¿Sale? Perfecto, Sapiens. Bueno, vamos a pensarla y no a pensarla tanto. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.